Buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar esta cuarta sesión de este curso pequeñito de El final de todos los tiempos, desde el punto de vista de las narraciones del Evangelio de Mateo, capítulo 24 y capítulo 25, junto con la doctrina presente en el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ya hemos revisado en los tres temas anteriores, principalmente que el final de los tiempos es un llamado amoroso a la conversión. Y este es un cambio radical de lo que uno venía pensando desde antes de tener conciencia de estas lecturas. Uno pensaba que el juicio final, que el tiempo final, que el final de los tiempos era una destrucción total, como si fuera una venganza de Dios contra la humanidad o un arrepentimiento de Dios contra su creación, cuando eso no es cierto, dado que Dios es un Dios de amor. El final de los tiempos ya lo revisamos con lujo de detalle la semana pasada, a que es un llamado a la conversión. Sí, sí va a haber dolor por el pecado cometido, sí, sí va a haber un enfrentarte entre Jesucristo y tú, en donde se pone de evidencia el pecado, pero principalmente es un llamado amoroso a la conversión, es un llamado amoroso incesante por parte de Jesucristo para cada uno de los hombres, para cada uno de las mujeres y de los niños, un llamado incesante hacia la conversión. Jesucristo en su último momento, en el final de los tiempos, vendrá a emitir justicia, es cierto, pero antes de emitir justicia, a convencerte, a seducirte, a invitarte amorosamente a la conversión. Punto número 1. Punto número 2, debemos tener presente que cuándo ocurrirá esto nadie lo sabe. Nadie lo sabe porque aún las señales, como ya lo vimos en el primer tema, aún las señales de guerra, de terremotos, de hambres, de enfermedades, no son concluyentes. La única señal que es concluyente de que llegó el fin de los tiempos, la única señal es que aparezca Jesucristo. Va a haber persecuciones, sí, sí la habrá. Va a haber guerras, sí, sí las habrá. Va a haber hambres y terremotos, sí, sí lo habrá. Va a haber apostasías y falsos mesías, sí, sí los habrá, pero siempre los ha habido. La única señal convincente, concluyente por sí misma de que el final ha llegado es que venga Jesucristo, baje del cielo rodeado de ángeles y ocurra su parucía. Entonces, no hay señal previa, la única señal es que está ocurriendo. Bien, para el tema del día de hoy vamos a revisar, este tema se titula El juicio de las naciones. Vamos a hacer entonces un pequeño resumen. Va a haber señales previas, no concluyentes. Descenderá Jesucristo rodeado de ángeles y de gloria. Habrá una revelación personal sobre cada persona a nivel mundial, a nivel global, una revelación de Jesucristo para cada persona. Habrá una identificación del pecado, un enfrentarse entre el pecado contra nuestro pecado, nuestra historia contra la verdad de Jesucristo. Vendrá después un llamado por parte de Jesucristo a la conversión, un tiempo razonable. Qué bendición tan grande. Un tiempo razonable para la convención, para la conversión. Habrá un tiempo razonable para el discernimiento, para la conversión, para el arrepentimiento, para la salvación. Habrá un tiempo razonable, pero después de eso inevitablemente vendrá esto, que es el juicio de las naciones. Tendremos 4 momentos de lectura. Son momentos de lectura un poquito grandes. Vamos a comenzar, bueno, de los 4 momentos de lectura, el primero es del Evangelio de Mateo, capítulo 25, a partir del versículo 31 hasta el 45, que se titula precisamente así, el juicio de las naciones. Y vamos a tener la lectura también de 3 numerales del catecismo. Ya los veremos en un momento más. Vamos a comenzar entonces con este primer momento de lectura. Este primer momento de lectura es el juicio de las naciones. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 45. Te recuerdo que yo estoy utilizando la Biblia del pueblo.
Esta lectura del juicio de las naciones, tú la has escuchado muchas veces, la conoces, se lee en misa al final del año. Al final del año, cuando estamos ya en Adviento, bueno, al final del año civil, al principio del año litúrgico, en diciembre, cuando estamos en Adviento, el Adviento marca dos domingos muy importantes respecto de Apocalipsis, respecto del final de los tiempos, llamado a la conversión, y este es el Evangelio que se lee. Tú lo vas a recordar, por ahí casi siempre es cercano a la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Por ahí cercano más o menos viene esta lectura. Vamos a ver entonces. Mateo 25, a partir del versículo 31, dice de esta manera: Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Vengan a mí, benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era emigrante y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, encarcelado y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, emigrante y te recibimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a verte? El rey les contestará: Les aseguro que lo que han hecho a uno solo de estos mis hermanos menores, me lo hicieron a mí. Después dirá a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era migrante y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, estaba enfermo y encarcelado y no me visitaron. Ellos replicarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, emigrante o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te socorrimos? Él responderá: Les aseguro que lo que no hicieron a cada uno de estos más pequeños, no me lo hicieron a mí. Estos irán al castigo perpetuo y los justos a la vida eterna. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, esta perícopa hace referencia a, precisamente como se titula, el juicio de las naciones, y hace referencia a que después, fíjate dónde está ubicado esta parte en el Evangelio. Está ubicado, lo que estamos revisando en todo este curso es Mateo 24 y 25, y esta es la última parte del 25, del capítulo 25. Ya pasó las señales previas, ya descendió Jesucristo lleno de ángeles y gloria, ya tuvo la revelación personal a cada una de las personas, ya dio un justo tiempo para la conversión, ya socorrió a todas las almas para que se convirtieran, para que hubiera una reflexión. Y después de que ocurre el tiempo justo, después de que ocurre el tiempo razonable para la conversión, Jesucristo emitirá su juicio. Ese juicio es necesario, no puede prescindirse de él. Este justo juicio, valga la redundancia, este justo juicio está presente en las Sagradas Escrituras, en la tradición, en la doctrina, y claro que existirá. ¿Sí? Entonces, después de que Jesucristo da un tiempo razonable para la conversión, viene entonces este evangelio, esta fracción del evangelio en donde prácticamente separa a la derecha a los justos, a la izquierda a los pecadores, a los que se van a condenar, ¿sí? Y aquí yo he escuchado dos interpretaciones falsas de esto. La primera interpretación falsa es que dicen: ¿ves cómo no hay purgatorio?
¿Ves cómo no hay purgatorio porque nada más hay cielo o infierno? Varias personas estudiadas me lo han dicho. Oye, este evangelio es una evidencia de que no hay purgatorio, porque nada más hay cielo o infierno. Bien, déjame decirte que la interpretación correcta es que estamos ubicados al final de los tiempos en donde ya hubo un tiempo razonable para la conversión, un tiempo razonable de dolor, un tiempo razonable y justo además de tribulación y todo ese dolor, ese duelo de las naciones, ¿te acuerdas? Ese duelo, ese dolor de los pueblos es purgativo. Todo este proceso de, como lo dije hace rato, de tribulación es anticipar o sustituir, más bien, sustituir lo que es el purgatorio, porque después de este suceso ya no hay purgatorio, ya nada más hay cielo o infierno, porque el purgatorio ya se vivió aquí en la tierra en ese tiempo razonable, justo de conversión, en esa gran tribulación, en esa tribulación propia del final de los tiempos, suple el purgatorio. Y esto no solamente es una interpretación, sino además está muy bien documentado en la teología. La teología, la sana teología, la recta teología, específicamente la teología del acontecer de los dones del Espíritu Santo, la teología de la operación del alma y la teología de la gracia, así lo definen. La sana teología dice, todo este tiempo de tribulación es un tiempo purgativo. Entonces, ya a partir de aquí ya no va a haber purgatorio. O hay cielo o hay infierno. Entonces, esa es una falsa, esa es una falsa interpretación, el decir que no hay purgatorio. Bien, otra falsa interpretación hace referencia a que yo he encontrado gente muy bien estudiada, gente educada que dice, ya ves cómo no hace falta ir a misa, ya ves cómo no hace falta confesarse o comulgar, con que des de comer al hambriento, con que des de beber al sediento, con que visites al enfermo, con que con que vistas al desnudo y visites al encarcelado es suficiente. Esa también es una falsa interpretación, porque la falsa interpretación aquí no considera el amor, y el amor brota de Dios, brota de Jesucristo, que es fuente de todo amor, y el amor a Dios se manifiesta cumpliendo los mandamientos, que es un resumen lo que está diciendo este evangelio, pero también los sacramentos. Los mandamientos es la ley, los sacramentos es la doctrina. Los mandamientos es la ley que viene desde el Antiguo Testamento. Los sacramentos es la doctrina que se genera en el Nuevo Testamento a partir de Pentecostés. Entonces, la interpretación correcta de esta fracción del Evangelio, del juicio de las naciones, es que sí, exactamente después en el momento de la parucía, que es todo un periodo de tiempo, habrá un tiempo razonable para la conversión, para la justa conversión de cada alma, y entonces sí, después de que se consuma el tiempo de la conversión, el tiempo justo para la conversión, habrá un juicio, y allí ya no hay vuelta de hoja, o salvación o condenación, porque el tiempo razonable para la conversión, el tiempo razonable para la purga ya fue dado. Entonces no hay purgatorio, el purgatorio se vive, o el acto propio de purgar se vive en el momento de la parucía, en el momento de esta tribulación metida en este tiempo razonable para la conversión. Bien, vamos ahora al catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos específicamente al numeral 1038. Vamos a revisar tres numerales, 1038, 1039 y 1040. El 1041 ya lo revisamos la sesión pasada, ¿te acuerdas? Toda la sesión pasada fue referente del 1041. Bien, vamos a revisar entonces 1038, 1039 y 1040. Vamos a comenzar con el 1038. Dice de la siguiente manera. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1038, dice, la resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, como se redacta en Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 15,
precederá al juicio final. Otra vez, la resurrección de todos los muertos, es decir, los muertos resucitarán, tanto justos y pecadores, va a ser antes del juicio final. Porque dice aquí, precederá al juicio final. Quiere decir que primero vendrá una resurrección de todos los muertos, de justos y de pecadores, porque ellos también participarán del juicio final. Punto y seguido. Esta será la hora, y se abren comillas y dice, la hora en la que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Entonces Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles, serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha, a las cabras a su izquierda. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bien, este es el numeral 1038. Toda esta parte de el pastor que separa las cabras de las ovejas ya quedó cubierto en el evangelio que acabamos de revisar. Sin embargo, esta primera parte hay que considerarla, ¿sí? La resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, será necesaria para que se lleve a cabo el juicio final. En este momento será la hora en la que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida. Bien. ¿Cuál es la interpretación correcta de esto? Pues esta misma, porque estamos ya en el catecismo, no estamos en las Sagradas Escrituras, y el catecismo es la interpretación oficial de la Iglesia respecto de las Sagradas Escrituras. Entonces, es cierto, habrá una resurrección de muertos, tanto de justos como pecadores, porque también ellos participarán del juicio final. Fíjate, no participarán de toda la parucía, porque la parucía la podemos dividir, si tú quieres, en 4 etapas. La primera, que es Jesucristo desciende desde el cielo rodeado de ángeles y rodeado de gloria. La segunda, la revelación personal de Jesucristo a cada persona y enfrentar la vida de cada persona con su pecado y con su historia de pecado. El enfrentarse Jesucristo a cada persona. La tercera, que es el tiempo conveniente para la conversión. Y la cuarta es el juicio. Entonces, estos muertos que resucitarán para el juicio final, resucitan solamente para el juicio final. ¿Sí estás siguiéndome? ¿Está clara esta parte? Porque dice, los muertos, tanto justos como pecadores, resucitarán para el juicio final, ¿sí? Es allí donde los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien se irán al cielo, los que hayan hecho el mal al infierno. Entonces, estos que van a resucitar, no van a resucitar para tener un tiempo de conversión. No van a regresar, y utiliza el catecismo la palabra resurrección. ¿Te das cuenta? En este mismo numeral 1038 dice la resurrección de los muertos. No van a resucitar, no van a regresar para un tiempo de conversión. No, para ellos ya no hay conversión. Ellos ya fueron definidos como justos o como pecadores de acuerdo a su propia historia. Los que ya murieron antes de la parucía ya no entran en la parucía, entran solamente en el juicio final. Entonces, regresarán a la vida siendo justos, regresarán a la vida siendo pecadores para enfrentarse a ese veredicto final en donde serán llevados al cielo los justos y los pecadores al infierno. Pero sí, aquí está la profecía, habrá una resurrección de muertos. Los muertos regresarán a la vida siendo justos o siendo pecadores para participar de este juicio final, ¿sí? Entonces estas almas de los que ya fallecieron antes de la parucía, estas almas de los que ya fallecieron antes de la segunda venida de Cristo ya no tendrán oportunidad.
regresan a la vida nada más para el juicio, para tener delante de ellos a Jesucristo y enfrentarse a ellos al momento de decir nada más cielo o infierno. Para ellos ya no hay oportunidad. Ellos ya vivieron un proceso. ¿Cuál proceso? Lo vamos a ver la siguiente clase. Porque déjame decirte que a lo largo de la historia de la salvación se presentarán 3 juicios. Aquí estamos hablando del juicio final, del juicio de las naciones, del juicio universal. Pero hay un juicio personal que ya revisaremos la sesión que viene, y también hay un juicio que ya ocurrió que también revisaremos la sesión que viene. Pero aquí estamos hablando de que los muertos resucitarán, los que son justos resucitarán siendo justos y los que son pecadores resucitarán siendo pecadores para recibir el veredicto definitivo de su destino irrevocable. Bien, vamos al siguiente numeral. Es el numeral 1039. 1039. Este numeral lo voy a dividir en 2 partes. Está muy evidente cómo son las 2 partes, ¿sí? La primera parte dice de la siguiente manera: frente a Cristo, que es la verdad, será expuesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. Esta es la primera parte. Esta primera parte entonces hace evidencia a que ya una vez que están delante de Jesucristo, justos y pecadores, vivos y difuntos, ¿sí? Difuntos que regresaron a la vida siendo justos o siendo pecadores, todos serán presentados delante de Él para el juicio final. Serán presentados delante de Jesucristo, que Jesucristo es la verdad misma. Y fíjate cómo aquí el catecismo pone frente a Cristo, que es la verdad, verdad con mayúscula. Jesucristo, ¿te acuerdas que es el camino, la verdad y la vida? Bien, entonces, las naciones, toda la humanidad, todos los pueblos, vivos, difuntos, justos y pecadores, serán puestos delante de Jesucristo. Jesucristo, verdad, y será puesta al desnudo. Continúo leyendo en este mismo versículo, en este mismo numeral, en el primer renglón, dice: será expuesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. Cada hombre, cada mujer, cada niño tiene una relación con Dios. Esa relación con Dios va a ser puesta al desnudo. Es decir, Jesucristo mismo, tú mismo y las naciones podremos ver en cada persona, pero principalmente en lo personal, cómo está esa relación durante toda nuestra vida, cómo está esa relación que tenemos con Dios. Y fíjate, hasta la sesión pasada te decía yo, bueno, esto ocurrirá la segunda venida de Cristo, la revelación de Cristo a cada persona y el tiempo razonable para la conversión. Eso le ocurrirá a las personas que no mueran y que lleguen hasta el final de los tiempos. Es decir, que lleguen hasta el final de los tiempos, que les toque vivir aquella época, en el año cuando vaya a ser. Eso les tocará a ellos. Sin embargo, este juicio final sí nos tocará a todos. Sí nos tocará a todos, porque estaremos allí, vivos y muertos, justos y pecadores. Y entonces, como dice este mismo numeral, otra vez a partir del primer renglón, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación que tiene cada hombre con Dios. Cada hombre tiene una relación con Dios. Allí será puesta a través de la luz de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, este juicio final, continuó leyendo, dice: este juicio final, el juicio final, revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. Allí, toda tu historia, toda mi historia, actos que llevamos a cabo, actos que no llevamos a cabo, que omitimos, todo lo que hicimos, dijimos, pensamos, estará allí presente. Todo lo que callamos, que no dijimos,
que no pensamos, que no hicimos, también estará allí presente como parte de nuestra historia. Entonces, este juicio final saca a la verdad la relación que tenemos con Dios. ¿Cuál es el consejo que nos da aquí la iglesia? Mira, el consejo que nos da la iglesia es cierto, todos tenemos una historia y todos tenemos una relación con Dios, pero que a partir de ahora nuestra relación con Dios sea una relación de amor y que nuestra relación con el prójimo, con el hambriento que tuvo hambre, con el que tuvo sed, con el que estuvo enfermo, con el que estuvo necesitado, también sea una relación de amor para que gane el amor, para que este juicio que por sí, de sí mismo será justo, sea de amor. Que este juicio sea de amor y no de faltas. Faltas tú y yo, y hablo por mí, ya tenemos muchas acumuladas en la vida. A partir de ahora que vivamos una relación con Dios de amor y con el prójimo de amor, para que en este juicio, en donde sale a la verdad, toda nuestra historia sea una historia de amor, sea una historia de amor constante. Sí, si tú quieres, con sus altas y bajas, sus subidas y bajadas, con caernos y levantarnos, pero siempre que tengamos presente delante de Dios el amor a Dios y el amor al prójimo, para que nuestro juicio sea un juicio de amor. ¿Te das cuenta? Sea un juicio de amor, porque lo que salvará, lo que nos valdrá, lo que tendrá para nosotros como un tributo a Dios es el amor. Y obviamente el amor al prójimo es al hambriento, al sediento, al enfermo, etcétera. La ayuda, el amor hacia ellos. Y el amor a Dios, los sacramentos, confesión, comunión, oración. Esa es la fórmula. Hacia el prójimo, ayuda, amor, palabras de aliento. Hacia Dios, oración, confesión y comunión. Son cosas que tú y yo ya sabemos. Son cosas que tú y yo ya sabemos y que después entonces de ese tiempo justo de conversión, ese tiempo justo de conversión sea entonces suficiente para que lo que presentemos a Dios como nuestra historia en ese momento de juicio sea un juicio de amor. Gane el amor al prójimo y gane el amor a Dios. Bien, esta es la primera parte de este numeral. Vamos a la segunda parte. La segunda parte, la verdad es que está muy interesante y está tomada del Sermón 18 de San Agustín. Continúa este mismo numeral, 1039, en su segunda parte dice: todo el mal que hacen los malos se registra y ellos lo saben. El día en el que Dios no se callará, se volverá hacia los malos y les dirá: yo había colocado sobre la tierra a mis pobrecitos para todos ustedes. Yo, que soy su cabeza, gobernaba en el cielo a la derecha a la derecha de mi Padre, pero en la tierra mis miembros, todos estos pobrecitos míos, tenían hambre. Si hubieran dado a mis miembros, a mis pobrecitos, algo, eso habría subido hasta la cabeza, que es mi Padre, que soy yo. Cuando coloqué a mis pequeñuelos en la tierra, los constituí comisionados vuestros para llevar vuestras buenas obras a mi tesoro. Como no han depositado nada en sus manos, no poseen nada en mí. Este es del sermón de San Agustín. Bien. Esta segunda parte de este numeral es un numeral de justicia hacia los malos. En el mismo Apocalipsis hace referencia en el capítulo 18 y 19 que los mismos justos reclaman a Dios su justicia sobre los que hacen maldad, sobre los que abusan del débil, sobre los que abusan del hambriento, sobre los que abusan de su posición, siendo políticos, siendo empresarios. También hay políticos buenos y empresarios buenos, pero aquellos que abusan de su posición
y hacen de esa posición un abuso hacia el débil. El mismo Apocalipsis en el capítulo 18 y 19, revísalo, los justos reclaman a Dios justicia para con todo esto. Bien, pues aquí se hace evidente. En este numeral 1039 dice entonces que Dios mismo había colocado entre toda la humanidad a los pobrecitos, a los pequeñitos. Pobrecitos quiere decir aquellos que no se pueden defender y que por sí mismos no pueden salir adelante, puesto que hay delante de ellos o arriba de ellos un pie que los oprime o una mano que los hace pecar. Entonces dice este sermón de San Agustín: yo había puesto a todos estos pequeñitos, a todos estos pobrecitos como encargados para que todas sus obras buenas de los malos fueran llevadas al cielo. Pero ¿qué creen? Dice Dios, ¿qué creen? No me dieron ninguna obra buena. Ustedes que son malos, no me dieron ninguna obra buena para llevarla al cielo, puesto que estos que eran mis pequeñitos, que eran los encargados de llevar sus obras buenas de ustedes malos hacia el cielo, no me las han entregado. ¿Por qué? Porque ustedes que son malos se dedicaron a pisarlos, a abusar de ellos, a engañarlos, a darles menos del salario ganado, al negarles la salud, a negarles el pan de cada día, y todo eso entonces ahora viene en forma de justicia. Es decir, la justicia de Jesucristo, recordemos que el encargado de emitir el juicio es Jesucristo. La justicia de Jesucristo es tan fuerte y sólida como la del Padre. Entonces, la mano fuerte de justicia también caerá sobre los malos. Y los malos, dado que ya terminó el tiempo de conversión, el tiempo razonable para la salvación, ya no tendrán otro remedio que ser arrojados al castigo eterno. Entonces, este numeral, rescatando las dos partes importantes, que nuestro juicio sea de amor, porque el amor prevalece, el amor al prójimo a través de buenos actos, el amor a Dios a través de sacramentos, y que no formemos parte, que Dios nos permita, que Dios nos dé la conversión, la reconciliación con Dios, para no formar parte de estos que serán objeto del castigo divino, del justo castigo divino, que cae por la misma justicia de Dios sobre los malvados. Bien, vamos al último numeral que vamos a revisar. El que sigue es el numeral 1040. Este numeral 1040 lo vamos a dividir en tres partes. Dice de la siguiente manera: numeral 1040 del Catecismo de la Iglesia Católica, primera parte. El juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces Él, el Padre, pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre toda la historia. Entonces, Jesucristo es el encargado, en esta primera parte del numeral, Jesucristo es el encargado de venir como emisario del Padre para dar el veredicto final, su palabra definitiva sobre toda la historia, ¿sí? Sobre toda la historia, porque todos estaremos allí, vivos y muertos, justos y pecadores, estaremos presentes en ese juicio final, en donde el Padre, a través de su verbo, a través de su palabra única que es su Hijo, Dios Hijo Jesucristo, Dios Hijo Jesucristo hablará en nombre del Padre en una palabra definitiva y apabullante sobre toda la historia, y entonces se emitirá su juicio. Será el Padre quien, a través de su palabra, Jesucristo verbo, Jesucristo palabra, Jesucristo juez, Jesucristo ley, Jesucristo verdad, emita su palabra definitiva sobre toda la historia. Y fíjate, esta parte está muy interesante, porque esta parte no ha sido tocada en los otros temas, ¿sí?
De esta parte habla el Apocalipsis cuando se refiere a un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta parte donde dice su palabra definitiva sobre toda la historia quiere decir no solamente sobre todos los tiempos, sino también sobre toda la creación. Y fíjate, vamos entonces a la segunda parte. Allí también habrá un juicio de toda la creación misma, no solamente de las personas, sino de toda la creación. Toda la creación participará de este suceso universal. Toda la creación me refiero a todas las almas, todos los cuerpos, todas las personas, los montes, los ríos, las nubes, el cielo, las estrellas, los animales, las plantas, participarán de esto. Esto es algo muy raro. Esto es algo muy raro. Viene en Apocalipsis, un cielo nuevo y una tierra nueva, capítulo 21, y ahora viene aquí. Tú puedes revisar también en el mismo catecismo de la Iglesia Católica, los numerales anteriores a este que estamos revisando, donde se habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, en donde toda la creación le sea sometida a Jesucristo. Toda la creación, las montañas, los ríos, los mares, las aves, los animales, los peces, las estrellas, la luna, el sol, las nubes, toda la creación le será sometida a Jesucristo, sometida en su juicio, sometida en sus palabras de transformación, porque este juicio transforma. Este juicio transforma. El que es sometido al juicio es transformado. Es transformado para la vida eterna. Es transformado para la vida eterna, porque fíjate, antes de continuar con este numeral, imagínate una persona que ya estuvo en la parucía, que ya se le reveló Jesucristo, que ya se puso delante de él la verdad de su vida, de su pecado. Entonces viene el tiempo justo para la conversión y esta persona, siguiendo el amor a Dios, trabaja, se convierte y en el amor a Dios aprovecha este tiempo justo para la salvación y se presenta en el momento del juicio como un verdadero santo. Ese verdadero santo aún debe ser transformado en el amor para ser llevado al cielo. Bien, como a Jesucristo se le dio la potestad sobre cielos, mares, tierras y abismos, mismo Jesucristo transformará el cielo, la tierra, los mares, toda la creación para la vida futura. Esto está muy raro, pero está muy interesante. Fíjate entonces cómo dice esta segunda parte del numeral. Estamos en el numeral 1040, segunda parte. Nosotros, todos los pueblos, tú y yo, todas las personas, nosotros conoceremos el sentido último, es decir, el objetivo final de toda la obra de la creación. Esta es la primera parte. Dice, nosotros, otra vez, nosotros, todos los pueblos, naciones, razas, tú y yo, conoceremos de manera clara, sin error, conoceremos de una manera clara, infusa, en un solo acto, sin error, el porqué de toda la creación. ¿Y cómo es que toda esta creación fue hecha para la gloria de Dios? ¿Y cómo es que toda esta creación será transformada en un cielo nuevo y una tierra nueva celestial? En ese momento de juicio, fíjate nada más, en ese momento de juicio tendremos la certeza, la claridad y el entendimiento profundo de la ley de Dios y del actuar de Dios y del pensar de Dios. Tendremos un conocimiento profundo de la sabiduría de Dios. Esto que estoy diciendo está bien dicho. Tendremos un conocimiento profundo de la sabiduría de Dios y de la ley de Dios, del porqué de la creación, del por qué Dios hizo su creación y cómo toda esa creación en el momento de juicio, no solamente los hombres, mujeres, niños en cuerpo y alma, sino toda su creación, montañas, valles, peces, aves, estrellas, nubes, el sol, la luna, serán transformados, renovados, puestos a los pies de Jesucristo, transformados en un cielo nuevo y una tierra nueva
que por sí misma será puesta ahora esta creación, este cielo nuevo y esta tierra nueva, serán puestos ahora a los pies del Padre. Jesucristo gozará poniendo a los pies del Padre como tributo, como ofrenda permanente, ¿te acuerdas de estas palabras? Como ofrenda permanente a esta creación, transformada ahora en un cielo nuevo y una tierra nueva como ofrenda al Padre. En este momento de juicio, se enjuiciará entonces a todas las criaturas racionales, tú y yo, hombres, mujeres, niños, pero también a las criaturas irracionales. Como las criaturas irracionales no están llamadas a una santidad como tú y como yo, sí están llamadas a ser renovados en tierra nueva y cielo nuevo, para ser puestos a los pies del Padre como ofrenda permanente. Y esto ocurrirá en el juicio final. Nosotros, aquí dice este numeral, otra vez me regreso al segundo párrafo, nosotros conoceremos, comprenderemos, aplaudiremos el objetivo último, el sentido último de toda la creación, el objetivo final de por qué Dios hizo toda su creación, pero además de toda la economía de la salvación, es decir, entenderemos y comprendemos sin esfuerzo y sin error, de manera completa y de manera plena, el porqué de la iglesia, el porqué de la oración, el porqué de los sacramentos, el porqué de cada uno de los atributos del alma y cómo es que opera. En ese momento, todavía en esta vida terrenal, lo comprenderemos. Antes de ser llevados al cielo o de que los ingratos sean arrojados al infierno, ellos también comprenderán todo esto y se lamentarán de no haberlo aprovechado, que Dios se apiade de sus almas. Pero nosotros, primeramente, Dios, que a ti y a mí nos dé la virtud de la conversión y la virtud del arrepentimiento y el don del amor, podremos ver antes de ser llevados al cielo, que Dios así lo quiera, cómo este cielo y esta tierra terrenal se transforman en un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva son puestos a los pies del Padre. ¿Para qué? Para dos cosas. Una, como tributo, como alabanza eterna, como ofrenda permanente al Padre. Pero punto número dos, para que tú y yo vivamos en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, junto al Padre, a los pies del Padre, siendo ofrenda permanente. ¿Te acuerdas en misa, después de que es la consagración, como dice el sacerdote, que Jesucristo mismo nos transforme en ofrenda permanente? Pues en eso seremos transformados en ofrenda permanente junto con toda la creación. Ofrenda permanente junto con toda la creación para el Padre. Dignos, llenos de virtud, suficientemente dignos, suficientemente valiosos para que Jesucristo te tome de la mano y diga: Padre, te ofrezco a Javier, te ofrezco a Rebe, te ofrezco a Carmen, te ofrezco a Olga. Aquí están, ofrenda permanente, eterna, suficientemente digna para el Padre. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de dónde desemboca todo esto? Todo esto desemboca en el amor a los pies del Padre, en comunión con Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, para terminar esta segunda parte de este numeral, la voy a leer otra vez, ahora sí de corrido. Dice: nosotros conoceremos el sentido profundo, el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación, y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas hacia el fin último. La providencia de Dios, la divina providencia, durante toda la creación estuvo proveyendo lo necesario para que este momento llegara a su culmen en la majestad de la gloria de Dios, en la mayor gloria posible como tributo a Dios mismo. ¿Sí? Bien, último párrafo, dice: el juicio final revelará
que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.